Queridos hermanos, reciban todos ustedes un cordial saludo. Doy gracias al Señor porque me da nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio. En el día de hoy vamos a compartir el mensaje, el ministerio del Espíritu. Hoy vamos a ver la segunda parte. El mensaje anterior vimos acerca del ministerio del Espíritu, que es un único ministerio, un ministerio singular, con una visión, ¿cierto? Y este ministerio tiene un propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es llevarnos a nosotros a reinar con Cristo. Vimos que este ministerio tiene unos ministros, y que estos ministros somos nosotros hoy, encargados de llevar a cabo la obra de Dios, de dar continuidad a este ministerio. Pero vimos que estos ministros deben ser ministros competentes. Y también vimos que la competencia no es nuestra, la competencia proviene del Señor. Dice 2 Corintios 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que este ministerio es del Espíritu y se lleva a cabo en el Espíritu. Ahora, ¿cómo fuimos nosotros capacitados? Por medio del Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante que mora hoy en nosotros. ¿Dónde mora? En nuestro espíritu humano. Recordemos que en Tesalonicenses nos dice 5:23, nos dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu humano mora el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Y ese espíritu, hermanos, es el que nos capacita. ¿Nos capacita para qué? Para llevar a cabo esta obra, este ministerio, que es el ministerio del Espíritu. Ahora bien, nosotros recibimos el Espíritu, ¿verdad? Recibimos el Espíritu esencial de vida, que es en su aspecto interior, pero también recibimos el Espíritu económico de poder, que es su aspecto exterior. Entonces, igual que los discípulos, en Juan 20:22, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Señor sopló en ellos su aliento de vida. Es maravilloso hablar del soplo de Dios, del aliento de Dios, su aliento, su soplo, su palabra de Dios. Él se sopló en ellos y ellos recibieron ese Espíritu en su interior como la vida. Pero en Hechos capítulo 2 vemos que los discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios de una manera exterior. Vino sobre ellos. El Señor les prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Ahora bien, tenemos dos aspectos. El soplo, que es interno, y el viento recio. En ese momento se manifestó así el Espíritu Santo sobre ellos como un viento recio y como lenguas, como de fuego. Y ellos comenzaron a hablar y a hablar con denuedo y autoridad. Tanto así que vemos ahí un Pedro que se enfrentaba a las autoridades, que se enfrentaba, hermanos, tenían una autoridad para hablar en el nombre de Jesús, hacían milagros y hablaban el Evangelio y demostraban que Jesús era el Cristo. Entonces, todo esto lo recibieron porque fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu los capacitó como esos ministros en esa época. Hoy en día, el Espíritu nos está capacitando a nosotros como los ministros de esta época. Entonces, nosotros cuando creímos, recibimos el Espíritu en nuestro espíritu. ¿Cierto? Ahora, algunos dicen, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Usted debe decir, sí. ¿Por qué? Porque usted recibió a Jesús cuando creyó, hizo la oración de fe. Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. En ese momento, ¿quién entró? Usted recibió a Jesús. ¿Pero cómo? Como el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3, 17.
porque el Espíritu vivificante es el mismo Cristo. Primera de Corintios 15:45. El postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante. Y porque el Espíritu es el mismo Jesús glorificado. Juan 7:39 dice que aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas tres citas nos demuestran claramente que el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, el Espíritu es el mismo Jesús después de haber muerto, resucitado y fue entronado, fue glorificado. El Jesús vino ahora como ¿qué? Como el Espíritu. El Señor se hizo ¿qué? Espíritu. Juan 14, el Señor dijo, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no lo conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que estaba con ellos en ese momento era el mismo Jesús en su presencia humana, ¿cierto? Pero luego Jesús, después de su muerte y de su resurrección, vino en su presencia espiritual, como el Espíritu que da vida y se sopló en ellos. Alabado sea el Señor. Esto lo vimos en el mensaje anterior. Hoy entonces, hermano, continuaremos mirando que este ministerio del Espíritu se realiza en la esfera espiritual. Hermanos, es maravilloso cómo nosotros, por medio del Espíritu, podemos tener contacto con la realidad de lo que Dios es. Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida, Dios es justicia. Todo lo que Dios es, hermanos. Y Dios lo llena todo y en todo. Entonces, todas esas riquezas del Señor hoy están en ese vaso de barro que somos tú y yo, pero que tenemos dentro una excelencia, un tesoro maravilloso, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia sea del tesoro y no del barro. Es decir, tenemos nosotros algo maravilloso en nuestro interior, pero podemos tener contacto con ellos por medio del Espíritu de realidad. Es decir, que el Espíritu hace real todas las cosas del Señor. Entonces, si queremos nosotros experimentar esa dimensión de Dios, donde Él está las cosas espirituales, necesitamos, hermanos, estar en el Espíritu, entrar allí. Es la llave, el Espíritu es la llave que abre todo lo que Dios es para nosotros. Hermano, por eso nosotros hablamos constantemente de esta verdad que es trascendental para todo cristiano. Es a través del Espíritu. Entonces, miremos por ejemplo, 1 Timoteo 6:16 nos dice, hermanos, que Dios habita en luz inaccesible. Mira, 1 Timoteo, miremos este verso. 1 Timoteo 6:16 dice aquí está, dice así, el único que tiene inmortalidad. Mira la dimensión de Dios. Dios es inmortal, ¿cierto? Que habita en luz inaccesible. Dios habita en la luz. Primero Juan nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y donde prevalece la luz, las tinieblas que desaparecen. Dios es luz. Hermanos, miremos que en esta semana leíamos acerca de cómo los científicos, cuando hablaron de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, por allá a principios del siglo XIX, 1905 aproximadamente, nos definía, entre otras cosas, que todo cambia, que el tiempo sufre variaciones, la masa sufre variaciones, la longitud sufre variaciones, ¿cierto?
pero que hay algo que es constante y es la velocidad de la luz, ¿cierto? La velocidad de la luz es constante. Y cuando se anda a la velocidad de la luz, el tiempo no existe. Por medio de esa interpretación, podíamos nosotros entonces comprender un poco más por qué Dios es eterno. Porque Él vive en la luz y Él anda en luz, a la velocidad de la luz. Por eso Dios es eterno. Él es y siempre que será. Dios es eterno, inmutable, nunca cambia. Nosotros cambiamos, nosotros mudamos. Nuestro cuerpo físico cambia, nuestro estado de ánimo cambia, nuestro amor, nuestros sentimientos, todo el hombre es una constante variación. Pero lo único que es eterno, inmutable, Dios. Por eso dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestro Dios es eterno. Siempre ha sido, siempre será, al inmortal, invisible, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios, eterno. Hermanos, y nosotros podemos experimentar esa inmutabilidad de Dios por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que salgamos de nuestras variaciones constantes. Hoy somos, mañana no somos, hoy estamos así, mañana no estamos asados. Eso demuestra que nos hace falta experimentar la inmutabilidad de Dios. Pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu, por medio del cual podemos experimentar esto, la luz. Hermanos, queremos andar en luz, tenemos que estar en el Espíritu. Solo en el Espíritu andamos en luz. Hoy hay muchas confusiones. Hoy hay mucha información que le dice a usted y le muestra muchos caminos por escoger. Pero nosotros tenemos un camino. Hay una luz que nos guía por el verdadero camino y ese es nuestro Señor. Necesitamos andar en el Espíritu para andar en la luz y no andar en la confusión que tiene el mundo hoy en día. Entonces, mira lo que dice Santiago. Miremos Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aleluya. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos experimentar toda esa eternidad, la luz, el amor, la gracia de Dios? Por medio del Espíritu. Y también por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? De la fe. La fe y el Espíritu nos traen a nosotros toda la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque solo en el Espíritu podemos conocer las profundidades de Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Hermanos, sabemos que en esta introducción al libro de Corintios, el apóstol Pablo llega a los Corintios y él no llega, digamos, haciendo alarde de su sabiduría humana, como los griegos en esta época, que ellos pensaban que su conocimiento, los griegos hablaban de todo, tanto así que por eso ellos tenían digámoslo así, un altar al Dios no conocido. Es decir, todo lo que ellos conocían, de eso hablaban. Y por si algo se les escapaba, colocaban al que no conocemos, ¿cierto? Pero Pablo, cuando llegó allá, dijo: bueno, yo vengo a hablarle del Dios que ustedes no conocen, el creador de los cielos y de la tierra, ¿cierto? De ese Dios poderoso que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, de ese Dios que murió en la cruz, resucitó
Pablo le vino a hablar de ese Dios no conocido. Ahora, pero él no hablaba de sabiduría humana, sino él decía que esta sabiduría que él tenía era sabiduría de lo alto, que aún había estado escondido por los siglos y no había sido revelada a los príncipes de este mundo, sino que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¡Qué privilegio, hermano! Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para las que le aman. Esas cosas allá que Dios tiene preparadas y guardadas, hoy nosotros las podemos conocer por el Espíritu. Hermano, tal vez aun cuando decimos esto, no imaginamos la dimensión de lo que estamos diciendo, porque esto es una dimensión espiritual, alta y profunda. Pero como dice aquí, el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo. Hermano, qué maravilloso que tenemos ese Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Aleluya. Ahora, la sabiduría humana ha fracasado. ¿Por qué? Porque no ha llevado al hombre a conocer a Dios. Antes, por el contrario, lo ha apartado de Dios. Por eso el conocimiento de hoy tiene al hombre vacío, sin respuestas. Porque en toda la ecuación del universo jamás podemos sacar a Dios, porque sería una ecuación desequilibrada. Dios da equilibrio a todas las ecuaciones del universo, a todas las preguntas. Tiene que estar Dios allí. Por eso, hermanos, esta sabiduría, estas profundidades, la conocemos por medio del espíritu humano. Ahora bien, también por medio de la fe, ¿cierto? Miremos Hebreos 2 versículos. Hebreos 11:1. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, comparamos con Hebreos 1:3, el cual siendo, hablando de Cristo, el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué comparamos estos dos versículos? Porque aquí estos dos versículos tienen una palabra en común, pero la palabra es en griego. Dice acá, es pues la fe la certeza, ¿cierto? Aquí certeza, ¿cierto? Es upóstasis, ¿cierto? Certeza. Se traduce aquí, upóstasis se traduce como certeza. Pero acá en el 1:3, que es la misma palabra, upóstasis, se traduce como sustancia. Entonces esta palabra griega se puede traducir como sustancia, certeza, realidad, y es la misma upóstasis. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta comparación? Porque podemos decir, usando un sinónimo, es pues la fe la sustancia o la realidad de lo que se espera. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que por medio de la fe, las cosas de Dios llegan a ser reales en nosotros. Sabemos nosotros que la fe tiene un contenido, y el contenido de la fe es la misma palabra de Dios, porque es la que no cambia, ¿cierto? La que es poderosa, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, la que nos sustenta y sustenta el universo, como acabamos de leer en el 1:3, la palabra de Dios. Entonces, el contenido de la fe es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que define a Dios, expresa a Dios, da a conocer a Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos hacer real nada que no hemos escuchado ni oído. Por eso la fe viene por el oír. Cuando oímos la palabra de Dios, por ejemplo, usted escucha, Dios es amor, ¿cierto? Eso lo escuchó usted. Y usted cree y dice, sí, yo creo que Dios es amor, ¿verdad? Pero usted se encuentra que a usted le hace falta amor. Amor para con su prójimo, amor para con su hermano, amor para con su esposa. Le falta amor, ¿cierto?
Entonces, pero usted cree que Dios es amor y cree lo que dice la palabra de Dios, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Entonces usted le pone fe a esa palabra y la confiesa: Señor, te doy gracias, porque tú eres el amor y tu amor se ha derramado en mi corazón. Señor, mi amor es un amor falso, es un amor corto, es un amor de muchas condiciones, pero tu amor es incondicional, sacrificial, eterno. Oh Señor Jesús, usted comienza a tomar la palabra como realidad en su corazón y usted se va a dar cuenta que poco a poco de usted sale el amor. El amor de Dios se hace real en su vida por medio de la fe, pero la fe con base en el contenido en la palabra de Dios. Aleluya. En algún momento de su vida usted experimentó, por ejemplo, sanidad. Puede ser también, ¿cierto? Usted cree que Dios es poderoso, que puede sanar, y usted en una situación, usted oró, invocó al Señor y experimentó sanidad. Entonces, la Biblia nos dice que Dios es sanador. En ese momento usted experimentó la sanidad de Dios, experimentó el poder de Dios. Entonces, la fe y el Espíritu nos traen la realidad de Dios. Hacen real las cosas de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de la dimensión espiritual, de la luz, de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos andar en estas cosas? Por medio del Espíritu y por medio de la fe. Pero para que nuestra fe crezca, necesitamos oír y conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es el encargo, hermanos? Entonces ahora, el encargo ahora es que nosotros podamos andar en el Espíritu. Aleluya, podamos andar en el Espíritu. ¿Por qué? Para poder realizar la obra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene el poder para realizar la obra de Dios? Viene del mismo Dios. ¿Y de dónde viene la sabiduría para realizar la obra de Dios? Del mismo Dios. La sabiduría y el poder siempre vienen juntas. ¿Y ambas vienen de quién? Y ambas vienen de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Miremos Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice así, Daniel capítulo 2, dice así la oración de Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, el Señor nos ha dado la sabiduría para hacer la obra de Dios. Y también nos ha dado el poder, ¿cierto? Hoy la iglesia, para moverse, necesita el poder de Dios, ¿cierto? El poder de Dios, por medio del poder de Dios, el Señor facilita todas las cosas. Nos ha dado los medios para movernos. Nos ha dado el ministerio escrito, la palabra escrita. Nos ha dado la capacidad de sustentar obreros, ¿cierto? De enviar obreros. Nos ha sustentado por todo este tiempo, ha mantenido la iglesia a través de todos los tiempos. Este es el poder de Dios. Pero también nos da la sabiduría de cómo hacer las cosas, ¿cierto? De cómo llevar a cabo esta obra. Entonces la sabiduría y el poder vienen de Dios. Si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el poder y la sabiduría de cómo llevar a cabo esta obra. ¿Por qué? Porque esta obra es de Él. Este ministerio es el ministerio del Espíritu. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, ustedes y yo necesitamos poder para llevar a cabo la obra. ¿De quién viene? Del Señor. No sabemos cómo hacer las cosas. Pensamos: no, hermano, yo no puedo porque yo no sé hacer esto. Yo no estoy en los servicios de la iglesia porque yo no sé hacer esto. Hermano, el poder y la sabiduría provienen del Señor. Yo lo animo en esta hora, en que en este tiempo que usted está ahí en su casa, comience a orar y a buscar el poder y la sabiduría que está en el Señor. Ahora, necesitamos andar en el Espíritu para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cómo es el andar en el Espíritu? Para esto hay dos palabras, ¿cierto? Este punto
finalizamos este compartir, andar en el Espíritu. Hay dos palabras para andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25. En Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la palabra en griego es un andar peripateo, ¿cierto? Y en Gálatas 5:25, aquí la palabra en griego para, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, aquí en griego es estoikeo. Entonces, el andar peripateo es un andar individual, diario, nuestro diario andar, en todo lo que nosotros hacemos secularmente: trabajo, estudio, casa, ocio, entretenimiento. En todas estas cosas necesitamos también estar en el Espíritu. Entonces, el andar peripateo no es que es un andar malo, no. Al contrario, nos enseña a que debemos andar en el Espíritu durante todo nuestro día. Y esto es posible porque el Espíritu está en nosotros, ¿cierto? Pero el andar estoiqueo nos enseña que para la obra del Señor, para el ministerio del Señor, necesitamos andar como un ejército, porque el andar estoiqueo no es un andar individual, sino colectivo, así como marcha un ejército, a una sola voz, a un solo paso y a una sola trompeta. Aquí necesitamos ser unánimes para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, hermanos, este ministerio se lleva a cabo de esta manera, siendo unánimes, estando bajo el mismo y único ministerio, bajo la palabra profética que el Señor está trayendo en estos tiempos, bajo la palabra fundamental, bajo las orientaciones que el Señor nos da a través del ministerio de espíritu y vida. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos lleve cada día, hermanos, a permanecer en este ministerio. Y que nos lleve cada día a ejercitar nuestro espíritu para conocer las profundidades de Dios. No solamente conocerlas, sino experimentarlas en nosotros. El amor, la paciencia, la bondad, la luz de Dios. Y que podamos andar como un ejército. ¿Para qué? Para hacer aquí en esta tierra los que representan al Señor y dar la lucha del Señor por el Evangelio, por la causa, por el reino del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.